Bien, chiquillos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que estén sumamente bien. Bienvenidos nuevamente y nos reunimos en esta clase de taller para prepararnos en esa prueba de transición de comprensión lectora. Si recordamos un poquito, ya entramos a la recta final y estamos en la etapa ya de resúmenes por temáticas. Así que en ese sentido vamos a ir avanzando. Pero primero que todo, agradecer la conexión de cada uno de ustedes a su encuentro virtual. Miss, también, si quieres saludar a los chiquillos. Así es, muy buenas tardes, chiquillos. Ya, yo pensé que no se iban a conectar, por eso les pregunté, pero me alegra ver siempre las mismas personas que están participando, que aprovechen esta instancia. Como dice el mister, cada vez queda menos, así que hay que aprovechar estos pequeños encuentros que tenemos, que son para ustedes, a disfrutar, ¿cierto?, esta siguiente clase que tenemos aquí con nuestro profesor. Gracias mil por los saludos y bien, comencemos de lleno ya en lo que nos convoca. Se está compartiendo la presentación, ¿cierto? ¿De ahí para arriba? Perfecto. Sí. Gracias. Bien, el objetivo, chiquillos, como ustedes sabrán, ya es conocido. Nosotros nos centramos principalmente en aplicar estrategias de comprensión y esta vez nos adentramos a los textos dramáticos y también vamos a dejar un pequeño espacio al final para poder jugar un poquito lo que le había anunciado la clase pasada respecto del bachillerato o del stop. Así que también vamos a dejar un tiempito ahí, por eso traigo solamente un texto. Pero el objetivo principal y primordial, obviamente, no es jugar, sino más bien aplicar estrategias de comprensión en este segundo tipo de textos literarios que pueden llegar a aparecer. La clase pasada estuvimos viendo los textos narrativos, aplicamos estrategias de comprensión lectora en esos tipos de textos, y ahora nos vamos a los textos de carácter dramático, ¿ya? Así que hacia allá vamos, luego la siguiente semana vamos a tratar de abordar los textos provenientes de los medios masivos de comunicación o los textos positivos literarios. Ahí voy a analizar cuál de los dos primero. La idea es que vayamos cerrando ya y como nos queda, como ustedes saben, un par de semanas nomás, porque el 25 de este mes ya sería la última clase de este taller. Pero de momento, muy contento con los logros, muy contento con su proceso. Y más importante del proceso es el progreso en sus aprendizajes y en las habilidades que han logrado desarrollar en estas clases. Así que, sin más que decir, vamos a recordar que lo primero que tenemos que hacer nosotros al momento de comprender un texto es visualizar el tipo de texto que nosotros tenemos al frente, sin necesidad de leer todo el texto para poder comprender qué tipo de texto es. Los textos dramáticos se identifican a simple vista, ¿ya? Uno no se va a confundir si este texto es dramático o es narrativo o es de los medios masivos de comunicación, sino que solamente por la estructura lingüística, visual, uno ya se daría cuenta que está frente a un texto dramático. Ahora, más allá de comprender que es un texto dramático, hay ciertas preguntas que nos orientan a nosotros y que surgen de los temarios que ya fueron publicados hace harto tiempo, que nos permiten verificar, monitorear si que nosotros realmente estamos comprendiendo un texto dramático o no, ¿ya? Y, tal como lo hicimos en la clase pasada, en un texto dramático también hay preguntas que nos orientan. Y estas preguntas son, en realidad, de los temarios que fueron publicados. Lo primero, sabemos que en cada texto dramático o en cada obra dramática, obra teatral, como lo quieran denominar, sea la representación, recordemos que la representación tiene un nombre, obra teatral, y el texto tiene otro nombre, que es la obra dramática. Nosotros nos centramos en las obras dramáticas, en los textos, ¿ya? Y en cada uno, sea la forma en que nosotros accedamos a ella, visualmente en una representación o leyendo un texto, va a haber algún conflicto, ¿ya? Y ese conflicto normalmente va a representar un problema humano, ¿ya? Sea la obra representada por animales, sea la obra de distinta época, normalmente hay un conflicto ahí que se tiene que resolver, ¿ya? Por eso aparecen los personajes, el protagonista, el antagonista, ¿cierto? Los personajes que ayudan, etcétera, ¿ya? Pero siempre hay un conflicto que nos permite a todos los receptores comprender la obra y, por supuesto, entender sobre qué gira el problema. Lo mismo pasa en una película, chiquillos, lo mismo pasa en cualquier manifestación de esta índole que sea como una especie de narración, donde hayan diálogo, donde haya interacción. También hay un conflicto que motiva las acciones de los personajes. Ahora, igual que en el texto de carácter narrativo, también hay personajes, y esos personajes hay que entenderlo en su globalidad, ¿ya? En toda la estructuración que tienen los personajes, que tienen acciones, que tienen motivaciones, o que evolucionan, cómo se van relacionando estos dos personajes, qué hacen estos dos personajes principalmente, qué dicen o qué se dice de ellos, etcétera, ¿ya? Entonces entender a los personajes como si fuese una persona.
¿ya? Y para comprender una persona, uno no necesita solamente comprenderlo visualmente, sino que también comprenderlo en cuanto a sus acciones. Una tercera pregunta es si que comprendí o identifiqué los símbolos, tópicos literarios, personajes tipo, ¿ya? Sabemos que hay cosas que se van empleando, por ejemplo, en una obra dramática que simbolizan el puñal, por ejemplo, que las acciones ocurran en la oscuridad, por ejemplo, en la noche, que ciertos tópicos, es decir, ciertas temáticas que se van repitiendo, ciertos personajes tipo, como son la madrastra, como son el pícaro, como son el malvado, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto personajes tipo anteriormente que nos permiten en realidad identificar un personaje sin que se entreguen mayores características porque son personajes que están en el consciente, porque han actuado a sí mismos siempre en todas las obras que nosotros le hemos visto, ¿ya? Son como los tópicos, pero de los personajes. Finalmente, o posteriormente en realidad, la pregunta número 4, si que hay creencias, prejuicios, estereotipos, comprenderlos tanto a la luz de la obra en el contexto de producción, es decir, o incluye esta creencia porque pertenece a esta época, cuando, no sé, leíamos bodas de sangre, el romper con un matrimonio, por ejemplo, lo que significaba anteriormente y versus lo que uno puede pensarlo en una hora de la actualidad. Por eso hay que entender tanto las creencias, los prejuicios, los estereotipos a la luz del tiempo o del contexto en el que fue creada esta obra. Pregunta número 5, ¿cómo es y cómo se construye la atmósfera en la obra? Recordemos que la atmósfera es el ambiente, ¿ya? El ambiente donde se desarrollan las acciones, que se construye a partir del diálogo, de los monólogos, de las acciones, de las acotaciones. A fin de cuentas, la atmósfera se va construyendo en base a cómo estos personajes van creando. Por ejemplo, la tensión, ¿ya? Cuando se genera un ambiente de tensión, eso se va haciendo a partir de ciertas acciones de los personajes, a partir de ciertos diálogos, a partir de ciertas motivaciones, para que uno, como espectador, le genere esta tensión. Y así con todas las emociones que uno también puede experimentar, sea en una película o sea en una obra dramática. Finalmente, la pregunta número 6, ¿cuál es el aporte de la obra, o a la obra, perdón, de la iluminación, sonido, vestuario, escenografía y actuación? Por supuesto que para comprender una obra dramática, uno se tiene que imaginar que esa obra está siendo representada, ¿ya? Entonces, en esa representación aparecen estos elementos, la iluminación, el sonido, el vestuario, y esos elementos en un texto lo entrega el dramaturgo. Y obviamente no es al azar, no es casualidad que se entreguen estas acotaciones porque entre todas ellas construye un sentido o un significado para la obra. Por lo tanto, para comprender un texto dramático hay que hacerse estas 6 preguntas para saber, comprendí completamente el texto dramático y a partir de estas 6 preguntas yo sé que me pueden preguntar de eso. Me pueden preguntar del conflicto, me pueden preguntar de la relación entre los personajes, me pueden preguntar sobre el estereotipo, como pasó la clase pasada, me pueden preguntar por algún elemento de la obra teatral, ya imaginándonos la representación de esa obra dramática, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante tener presente el temario de la prueba de transición y también estas preguntas que surgen y son prácticamente lo mismo que el temario. Bien, lo más importante como nos reunimos acá es a practicar. Así que tenemos una obra dramática, tenemos solamente 2 personajes y por supuesto el dramaturgo. No sé si Miss Medvedenko es varón y Macha es mujer. Así que si quieres puedes escoger a algunos estudiantes que hagan de personajes. Ya. A ver, Marcha, ¿puede ser Valentina? Sí, Miss. Ya. Y Gracias. Medvedenko, sí. Mati, ¿puede ser usted? Oh, ya, bueno. Ya. Es un Ya. personaje, así que. Ya, yo voy a hacer entonces el dramaturgo. Texto 2, preguntas de la 1 a la 4, en realidad son preguntas de la 1 a la 6, le agregué un par de preguntas. Acto primero. La escena representa un trozo de parque de la hacienda de Sorín. Al fondo, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un estrado provisional dispuesto para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel. A la derecha y a la izquierda del estrado se ven arbustos, varias sillas y una mesita. Escena primera. Acaba de ponerse el sol. En el estrado, detrás del telón, se encuentra Jacob y algunos mozos más. Se oyen toses y golpes. Macha y Medvedenko, de vuelta de un paseo, aparecen por la izquierda. ¿Qué va usted siempre vestida de negro?
Llevo luto por mi vida. Soy desgraciada. ¿Por qué? No lo comprendo. Tiene usted salud y su padre. Sin llegar a rico, es hombre acomodado. Cuanto más difícil es mi vida que la suya. No gano arriba de 23 rublos mensuales. Me hacen además un descuento de esa cantidad, y sin embargo no me he visto de luto. El dinero no es... También un pobre puede ser feliz. Eso es en teoría, pero en la práctica la realidad es esta. ¿Qué somos mi madre, dos hermanas, un hermanito y yo? ¿Y que en casa no entra más sueldo que los 23 rublos? ¿Y acaso no hay que comer y beber? ¿Qué comprar? ¿Té y azúcar? Pues, ¿y el tabaco? Esa es la cuestión. La función empezará pronto. Ahí sí. Sí, Serech Naya hace de protagonista y la obra ha sido escrita por Konstantin Gavrilich. Con lo enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística. Para el alma de usted y la mía, en cambio, no hay puntos de contacto. La quiero y la tristeza no me deja permanecer en casa. Todos los días hago 6 verstas a pie al venir aquí y 6 al volver, y no encuentro en usted más que indiferencia. Y se comprende, no tengo medios económicos y sí, una familia numerosa. Buenas las ganas de casarse con quien no tiene para comer. ¡Qué tontería! Su amor me conmueve, solo que no puedo corresponder a él. Eso es todo. Sírvase. No me apetece. La atmósfera es sofocante. Esta noche seguramente tendremos una tormenta. Usted se pasa el tiempo filosofando y hablando de dinero. Según usted no existe desgracia mayor que la pobreza, mientras que a mí, en cambio, me parece 1000 veces más fácil el tener que ir vestida de harapos y pedir limosna que... No iba usted a comprenderlo. Muy bien leído, chiquillos. Agradezco cada uno de los dos personajes, muy bien interpretando un fragmento de una obra dramática. Ya se sabe más o menos de qué nacionalidad es. Hablamos de un autor ruso. Así que tenemos un texto cortito, dramático. Tenemos el primer acto, entendiendo dónde sucede el acontecimiento, y nos aparece la primera palabrita está acá. Entonces ya tenemos que, nos van a preguntar por esta palabra estrado. La podríamos reemplazar por algo. ¿Por qué la podríamos reemplazar a simple vista? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué palabra? ¿Cuál palabra? ¿La que estrado? No. Puede ser... ¿Tribuna? Por ahí, Sí. tribuna, ya. Corte, no tanto, porque está en la... Imagínate, hay una alameda y hay algo ahí. Y acá aparece nuevamente la palabra estrado. Y está detrás del telón. ¿Qué hay justo detrás del telón? Escenario. Por ahí, ¿ya? Por ahí. Por lo menos no estamos anticipando la palabra. Vamos a buscarla después en la alternativa. Y acá, lo mismo, ¿ya? Anhelo. ¿Qué será un anhelo? ¿Qué puede ser un anhelo? Un deseo. Ya, perfecto. Así, chiquillos, tienen que ir leyendo cuando vayan apareciendo esta palabrita está acá, la reemplazamos al tiro por lo primero que se nos venga a la mente para mantener el contexto, ¿ya? Ya dijimos la primera que puede ser un escenario, ¿cierto? Y la otra que puede ser un deseo. Tenemos dos inferencias que hicimos durante la lectura. La tenemos que dejar ahí presente con un post-it mental para poder avanzar. La primera, entonces, Miss. Ya, dice, ¿cuál es el sentido de término estrado en el fragmento anterior? A, plataforma, porque la alameda es corta por una superficie que obstruye la vista del lago. B, tribuna, porque la alameda es cortada por un púlpito desde el cual hablan los actores. C, bambalina, porque la alameda es cortada por una tela que oculta el lago tras ella. D, pedestal, porque la alameda es cortada por una base que sobresale el suelo. Y tarima, porque la alameda es cortada por un entablado que se utilizará como escenario. Si puede responder esta primera pregunta, Araceli. Ahí ya me enredé, pero según yo es la E. La E. No había que enredarse mucho. De hecho, ustedes mismos lo dijeron que... O sea que sí, porque me quedé pensando con la B también, con tribuna. Sí, pero ahí tenemos el descarte que tribuna no es lo mismo que púlpito. Púlpito es como esta cosita donde ese que tenemos en el salón de actos, donde habla una sola persona que tiene solo un micrófono, eso es un púlpito. Ah, ya. ¿Ves? Entonces ahí quizás no podíamos confundir. Así que recordemos que aquí, por ejemplo, entre B y esta, aquí no tenemos el tema que se llama la coherencia interna. Tribuna y púlpito no significan lo mismo. Por lo tanto, no nos sirve. Pero en el caso de la E, que es la alternativa correcta, esa sería porque ahí tenemos la coherencia interna. Tenemos la tarima porque va a ser como un escenario, y el escenario en el teatro precisamente se llama tablas o entablado. Así que qué mejor que aparecen justo estas palabritas que nos ayudan a todos. Entonces sí sería como una especie de entablado, de teatro o de escenario improvisado.
Así que muy bien ahí la inferencia que hicieron durante la lectura y se dan cuenta que nos ayudó para poder resolver esta. Sigamos con la segunda. Ya, ¿cuál es el sentido de término anhelo en el fragmento anterior? A, empeño, pues los enamorados unirán sus almas vehementemente en torno al teatro. B, fin, pues los enamorados unirán sus almas para conseguir su meta artística común. C, deseo, pues los enamorados unirán sus almas bajo la aspiración de representar lo mismo. D, propósito, pues los enamorados unirán sus almas para lograr representar la misma imagen. Y E, objetivo, pues los enamorados unirán sus almas en la búsqueda de la misma representación artística. Aníbal, ¿sí puede responder esta segunda pregunta? La C. La C. Bien, esa sería la alternativa correcta. De hecho, la primera que uno escoge casi siempre es. Por eso pues cuando uno empieza a ver las otras, dice, igual podría ser, pero casi siempre es la primera que uno escoge. Deseo. Esa sería la alternativa correcta y en el contexto aparece acá. Con los enamorados que están, tanto el personaje como el autor de la obra están enamorados y van a lograr hacer lo mismo en el escenario. Eso es lo que se espera. Por lo tanto, ambos van a representar lo mismo. ¿Ya? Así que estaría bien. Recordemos que acá, mira, esta primera parte, almas, esto se repite en todas las alternativas. Así que ya leyéndolo una vez, uno no debería variar hacia abajo. Y como ya les mencioné anteriormente, hay que empezar a ver la coherencia interna entre cada una de estas alternativas. Aquí sí nos quedamos con la alternativa C, que era la alternativa correcta. Así que muy bien, don Aníbal. Lo mismo, la misma inferencia que ustedes fueron capaces de hacer durante la lectura, también nos ayudó bastante para poder resolver esta pregunta. Pasamos a la pregunta número 3. Bien, del fragmento anterior puede inferirse que Medvedenko es 1, soltero, 2, dramaturgo, 3, huérfano de padre. A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 2, D, 1 y 3 y E, 2 y 3. Si puede responderme esta pregunta, Constanza Carrillo. Ya. Profe, ¿qué era dramaturgo? Dramaturgo es la persona que escribe obras dramáticas. Ya. Te voy a ayudar un poquito. Ya. Aquí él se describe a sí mismo. ¿Ya puede volver, por favor? ¿Sí? Yo creo que la D. Las D, 1 y 3. Sí. Perfecto. Precisamente esa es la alternativa correcta. Dramaturgo no, porque dramaturgo primero no tendría que estar actuando como personaje, así que esa no iría en ningún caso. Descartamos las 2, descartamos las 2, descartamos las 2. Nos queda en realidad solo 1 o la 3. Y decimos que es huérfano de padre porque aparece en su descripción y también en un fragmento anterior él lo menciona, ya como algo valioso. Acá dice, ¿cierto? No lo comprendo, tiene usted salud y su padre. ¿Ya? Sin llegar a ser rico, es hombre acomodado. Entonces igual admira esta figura paternal que tiene Macha. Así que muy bien, señorita Connie. Y pasamos a la siguiente pregunta. Ya, pregunta número 4. Dice, Macha dice que esa noche seguramente habrá una tormenta. ¿Por qué? A, hay mucha conmoción en el ambiente. B, está por estallar un conflicto familiar. C, hace muchísimo calor. D, quiere expresar su disgusto con Medvedenko. Y E, ha visto un atardecer amenazante. Si puede responder esta pregunta, Martina. Así que la respondería mal. Tratemos Ya. de resolverlo. No, tratemos de resolverlo igual. A ver, ¿dónde era? Acá. Aquí dice. Aquí está la respuesta que dice seguramente habrá tormenta. ¿Por qué? ¿Ayuda a la Miss? Dice que es sofocante. ¿Y puede volver a la...? ¿Dice acá el chat? Sí, ahora parecía la pregunta, mister. Ya. ¿Puede ser la B por estallar un conflicto familiar? No, ahí nos acercamos. Nos alejamos, perdón. Estaba en un ambiente acalorado. Entonces, Sí, ya, sí, están diciendo ahí los chicos que la... como dice la Connie, La es alternativa calor o no. correcta es la Es C. la C, ¿ves? Ajá. ¿Ya? Es la C. Ahora, de que vaya a haber un conflicto y conmoción es una revuelta, también es un conflicto, tampoco tiene mucho sentido. De hecho, ella menciona que
acá, ¿cierto? La atmósfera es sofocante. Esta noche seguramente tendremos tormenta. ¿Ya? Eso es lo único que dice respecto del ambiente. Ya no dice nada más de que va a haber una pelea, va a haber un conflicto, o que está incómoda, qué sé yo. Sabemos que puede estar incómoda, pero eso no va a producir, obviamente, una tormenta. Así que en ese caso es porque hace mucho calor, ¿ya? Porque estaba sofocante el ambiente, por lo tanto podría haber una tormenta. Eso es lo que menciona la personaje y es lo que nosotros tenemos que quedarnos. Así que muy bien, Connie. Y la conmoción, recordemos, conmoción es más una revuelta, un conflicto en el ambiente, más allá que sea algo, una sensación térmica. Pasemos. Bien, pregunta número 5. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas respecto del texto? 1. Medvedenko, la pobreza es una desgracia Oh. importante. Espérame, ahí está mal. Para Medvedenko, entonces, la pobreza es una desgracia importante. 2. Para Macha hay problemas más graves que la falta de dinero. Y 3. Medvedenko no corresponde al amor de Macha. A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 2, D, 1 y 3 y E, 2 y 3. Si me puede responder esa pregunta Constanza Vargas. La C, 1 y 2. C, 1 y 2. Muy bien. Aquí, C, 1 y 2. Por supuesto que Medvedenko decía que la pobreza era una tremenda desgracia y aquí entraba en conflicto con la otra personaje que le decía que hay problemas más grandes que la falta de dinero. Incluso ella vestía de negro por sus problemas. No sabemos qué problemas tenía aquella personaje, pero sí sabemos que tenía una vida atormentada o algunos problemas. Ahora Medvedenko no corresponde al amor de Macha, es al revés, ¿cierto? Macha no corresponde al amor de Medvedenko. Así que ahí hay que tener ojos con ese juego de palabras que pueden llegar a hacer en las pruebas o en las preguntas. Y la última, Miss. Bien, pregunta número 6. ¿Cuál es el propósito del texto denominado La Gaviota? A. Reflexionar sobre la importancia de la pobreza para diversas personas. B. Ser representado en un escenario. C. Comprender un fragmento de obras dramáticas. D. Comprender la dramaturgia de Anton Chekhov. ¿Sí? Y E. Valorar la importancia de los diálogos para estructurar un texto dramático. Si puede responder esta pregunta, Valentina. Creo que es la B. La B. Exacto. Muy bien. Sería, el propósito de cualquier obra dramática es ser representada. ¿Ya? Eso grábenselo por ahí, así como cualquier, no sé, texto argumentativo, su propósito puede ser persuadir a alguien, convencer. En el texto de la obra dramática también. Su propósito no es que solamente sea leída, que no solamente sea comprendida, que no solamente tenga un valor en cuanto al texto, a la riqueza lingüística, sino que el propósito de cualquier obra dramática es que sea representada en un escenario. Así que muy bien, muy bien. De hecho, anduvimos titubeando solamente en una de estas 6, chiquillos y chiquillas. Insisto, ustedes están sumamente bien respecto a la preparación para la prueba de transición. Ahora, para yo ayudarlos en este sentido, consejo, prepárense con el material que le entreguen, no preuniversitarios externos, ni tampoco, o los que están en preuniversitario externo, sino que échenle un vistazo también al material oficial, ¿ya? Ese material oficial ustedes lo pueden hallar también en esta paginita que dice aquí, currículum nacional, aparece algo que se llama Aprendo en línea, creo que aparecía ahí, y posteriormente va a aparecer lo buscamos al tiro. ¿Saben que en vez de estar explicando todo esto, busquémoslo al tiro? Vamos a aprender en línea, ¿cierto? Vamos a ver que somos estudiantes, soy estudiante, y me quiero preparar en la prueba de transición. ¿Se está viendo, no? Me quiero preparar en la prueba de Sí, transición. profe. Sí. Ah, ya. Perfecto. Entonces entran en la prueba de lenguaje, están las otras pruebas, y aquí descargan esto, ¿ya? Tienen el cuadernillo de comprensión lectora y también tienen un cuadernillo de vocabulario. Dentro aparecen estrategias, aparecen tipos de texto, aparecen diferentes preguntas. Yo de ahí saqué el texto que incluía 4 preguntas, le agregué 2 más, por supuesto, para hacerlo un poquito más extenso. Pero ¿con qué propósito yo les digo que echen un ojo a esto? Habitualmente pasa que estos textos no son los que se leen. Ya como que nadie los pesca mucho. Y justo de ahí es de donde sacan algunos tipos de textos para la prueba. ¿Ya? Van a sacar, o puede que aparezca uno de estos mismos textos. ¿Y por qué le digo, y con qué antecedente yo le digo esto?
nosotros tenemos unos programas de estudio que son unos libros que a nosotros dicen, podrían ustedes leer estos textos en el colegio. Y luego en las pruebas estandarizadas, en el CIMSE, por ejemplo, aparecen esos tipos de textos. O los mismos textos incluso, y hasta las mismas preguntas. ¿Ya? Entonces, la invitación es a prepararse con el material oficial porque puede que aparezca un texto similar o incluso el mismo texto. Acá en este cuadernillo, si se puede denominar así, para prepararse para la prueba de transición en esta asignatura, aparece algún aspecto de materia, aparecen los textos, ¿cierto? El texto que leímos fue el texto más cortito, y por supuesto están todos los otros tipos de texto, además que concluye con lo más importante, que son ensayos, ¿ya? Aquí ya aparecen ensayos y luego le trae al final del ensayo las claves y a qué corresponde cada ítem, etcétera, ¿ya? Y la habilidad que está involucrada en aquella pregunta. Así que yo le voy a dejar este material complementario, de hecho se lo puedo enviar aquí directamente al chat de Zoom, para que también ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces la invitación es a prepararse con material oficial, porque a fin de cuentas ellos mismos son los que van a hacer la prueba. Entonces difícilmente le van a entregar un texto de estudio que se aleje de lo que realmente le van a preguntar. Por eso le digo, échale un ojo a esto, porque son ellos los que van a hacer la prueba, si es que ya no está hecha, para poder orientarlo a ustedes de mejor forma. Entregan este cuadernillo, así que es mucho más fácil para poder prepararse, para poder estudiar. Aparte son poquitas páginas, 150 nomás, y no es tanto en relación a lo que queda. Y así también lo hayan ustedes en la otra asignatura o otras pruebas que quieran prepararse, también en matemática, también en historia y también en las ciencias, si que quieren hacerlo de manera electiva. Tiene su cuadernillo de repaso de los contenidos y también, por supuesto, en su interior incluye los ejercicios. En cuanto a historia, lo mismo, de acuerdo a los intereses o a las temáticas que se van a preguntar, y lo mismo pasa en las asignaturas de ciencia, ¿ya? Así que ahí le echan un ojito, les puede servir, y yo les aconsejo prepararse con ese material porque, insisto, si ellos van a hacer la prueba, por algo entregaron este cuadernillo para prepararse, porque obviamente es útil y está relacionado. Así que eso es la primera parte que yo les quería comunicar. A ver, volvamos a la presentación. Aquí estamos, ¿ya? Entonces ahí ya se fue enviado el link y de aquí saqué los ejercicios para poder trabajar acá y poder explicarlo. Le agregué un par de preguntas, como les mencioné. Estas dos no aparecen, pero si se dan cuenta, tanto la 1, de la 1 a la 4 se relaciona a las preguntas que salían en un principio, ¿ya? Se pregunta del conflicto, es decir, uno cree que ser pobre no es, o sea, es muy terrible, y la otra dice que hay otras cosas peores, ¿ya? Entonces ahí hay un conflicto entre esos dos personajes. ¿Cómo son los personajes? Un personaje se describe a sí mismo y luego una pregunta aparece respecto a las características del personaje, ¿ya? El tema de, ¿qué otra pregunta aparecía? Por ejemplo, el tema de la atmósfera, ¿ya? Es decir, el ambiente, ¿cómo está el ambiente? Entonces, hacía calor y se apunta una pregunta, o sea, aparece una pregunta que apunta al ambiente o a la atmósfera, que tenía que ver con el calor y por qué se iba a haber una tormenta. Entonces, aparecen preguntas relacionadas al temario, que es lo más importante, que nos permite a nosotros, obviamente, visualizar las preguntas que van a haber, ¿ya? Y obviamente el vocabulario contextual, que ese ya es transversal a todas las asignaturas, perdón, a todos los tipos de texto. Bien, y llegamos a lo que también le había prometido. Miss, le doy la palabra también para que usted pueda orientarnos en esta parte. Ya, sí, es que estaban viendo ahí la información también al cuarto medio, si les sirve o a alguno le interesa. Así que ahí les envié el link que usted dijo, mister. Bien, entonces, ¿cómo quedamos la semana pasada? En que íbamos a jugar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al bachillerato, o más conocido como el stop también, porque yo lo conozco en mi tiempo como stop. Ya, entonces vamos a tener que tener una hojita y un lápiz, para que si alguien lo quiere hacer en el computador, yo al menos tengo mi cuaderno aquí, todavía no he escrito nada, pero está aquí en blanco para que no vean que estoy haciendo trampa, y mi lápiz. Y la letra, como el mister mostró recién, la letra es al azar, para que no haya trampa ni nada por el estilo. Vamos a tener nombre, parte del cuerpo, comida, ciudad de Chile, adjetivo, animal,
canto o grupo, cantante o grupo musical y el total. Como dice ahí, son 10 puntos para las que son palabras únicas que nadie más se repite. Si se repite la palabra, son 5 puntos. Duda, consulta, si no para jugar. ¿Pueden Y dar vamos a tiempo anotar. para escribir las cositas de arriba? Ni es como el stop. Sí, pues el stop, po, eso dije. Ah, Sí, Perdón. vamos a jugar el stop, chiquillos, con nuevas categorías, con nuevos criterios. Vamos a apagar esto aquí. Así, para que no hayan dudas respecto de alguna que está intencionado esto, voy a dejar esto aquí minimizado también para que se vea lo de arriba. Ustedes me van a decir un numerito, por ejemplo, Miss, diga un número, cualquiera. No le escuché nada porque está silenciado. 15. Ya, el 15. Entonces la Miss aprieta el 15 y ahí aparece la letra. Y así ustedes también van a escoger Esta es la prueba, letra. ¿cierto? Es la prueba, por supuesto. Es la prueba. Estamos probando. Entonces vamos a mezclar todo esto aquí para que nadie sepa dónde están las letras. Están todas, por supuesto, mezcladas. Y así le vamos a pedir a ustedes un numerito y tienen que completar esto. Quien diga stop, por supuesto, que sean los más sinceros. Aquí nos basamos solamente en la confianza y que esté escrito, ojalá, y no esté adivinado nomás. Son categorías distintas porque obviamente nombre, apellido, ciudad, país, eso es como que todo es lo habitual, pero acá tenemos ya algunos requisitos distintos. Parte del Y cuerpo. Ujú. cuando tengamos el stop, decimos stop. Sí, digan Cierto. stop nomás. Sí, digan Ya. stop. Así que ahí está la categoría. ¿Ustedes igual van a jugar? La Miss sí, yo tengo que orientar esta parte para estar con ustedes. Dígame cuando ya lo tengan escrito. Yo le tengo Ya fe a terminé. Mati. A Mati le tengo fe, ¿eh? Yo lo tengo listo. 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 Ya, eso. Ya. Partamos por Mati, po. Matías. Sí. No, Mati Mancilla. Aquí. Pum. Dígame entonces un número de estos que aparecen acá. El 15. El 15. ¿Están todos preparados ya? ¿Están nerviosos ya? Sí. Ya. Las T. Ahí tienen. Stop. Top, ya ganó la Vale. ¡Ah! Le faltó uno. Le faltó uno. Lo siento, lo siento, lo siento. Si quieren se los muestro. Ah, Ya, teníamos entonces la primera letra que era por supuesto la T y vamos a ir Ya. revisando. Recuerden que si que alguien más escribió lo mismo que ustedes, tienen 5 puntos y si que solamente escribieron ustedes, como no se repitió, va a tener los 10 puntos. Bien, nombre. ya. Teresa. Yo puse Tamara. Teresa. Yo también Tamara, puse Ay, Tamara. igual puse Tamara. Ya, Oh. 5 Puse puntos. Tomás. Yo ¿Y puse Tomás? ¿Aníbal qué Tomás. puso? Ah, ya. Tomás igual. Ah, ya. Esto más. No. Eso. Muy bien. ¿Y la Connie qué había puesto? Tomás. Yo puse ¿Y la Tamara. otra, Connie? Tamara. Tamara. Ah, Ah, ya. ya. Ah, fui la Harto única. Tamara. Le gané. Muy bien, parte del cuerpo. Ya. Tobillo. Tórax. Tobillo. Tobillo, tobillo, Oh, tórax. Tronco puse yo. Tronco. Tronco. El tronco. Tórax fue la única. Tórax sería. Yo, pero entonces se repite. ¿O cómo? Es que Yo no le puse. Si se repite, tiene que ponerse 5. Sí, Cinco. eso. Po. entonces, Ya. ya. Su palabra también que usted escribió, obviamente se pone 5 puntos. Ujú. Comida. Sí, es diferente 10. Ay, no, en esa que vegan comida no tuve que poner. Tallarines. Yo puse Tallarines, tacos. tacos. Tomaticán. Eso. Ja. ¿Qué es eso? ¿Tomaticán? ¿No han ¿Qué comido? es eso? Ah, pero Es ¿cómo? como Tomate tomate no con cuenta, huevo. ¿cierto? Tomate con Sí, huevo. pues es comida. ¿Es comida, pues? ¿Ves que no cocinan? Tomate. Sí, pues es comida. Sí, Pero no piensen en comida ¿Alguien como más puso tallarines? un plato preparado. No. no, parece que Nadie no. puso tallarines. No. Ya, súper. Ya. Sí, aquí igual dentro de categoría de comida entra fruta verdura, así que también lo pueden agregar. Ujú. Ciudad de Chile, con T. Temuco. Talca. Temuco. Tocopilla. Temuco, Ah, repetimos. Tocopilla único, Talca. Talca único. Temuco con ¿Alguien la dijo mis. Temuco? Ah, Sí, ya, yo. Charles. Ya. Sí. Adjetivos.
con T. Tonto. Tonto, Terco. terco, muy Tarado. bien. tosudo. Tacaño. Tosudo puede ser. Tosudo también. Sí. ¿Tarado sirve o no? ¿Cuál? Tarado, profe. Tarado también, pues una También. característica de alguien. Yo también lo puse 5. Ya, se repitió. Ya. Animal. Pero tonto no se repitió. No. No, Ah, ya. no. Animal con toro. T, toro. Toro. Toro Tortuga. también. Tortuga Toro. distinto. Toro Toro se igual. repitió. Toro se repite. Ya. Toro, sí. 5. Ya. ¿Y cantante o grupo musical? Ah, no, ese no. Travis Scott. No, no 21. puse nada. No sé qué grupo es ese. Es un cantante. Ah, ya, no sé. Ya, y ahí yo creo que a alguno le faltó porque Chale. Sí, la no, se Vale lo fue muy alcancé. rápida. Como la Vale obviamente ganó esta etapa, ella escoge la letra que sigue. 50. Espere, mister, espera, estamos Ey. contando. Espere, sí, mister, Ya. espere, por ¿Sí? favor. Estamos contando. Todavía no. Sí, con calma nomás. 50. Ya. Yes. Vamos, Vale, Tengo que elegir un número. por supuesto. 7. Número 7. Oh, Empieza el tiro, ¿verdad? ¿Sí? sí. Ya. Ya, ¿estás listo ya? Ya, 1. Sí. Sí. Ya. K. Sí, sí. Sí, cambiamos la letra. Sí. Ya, pero Ya. si estaba ahí, ¿qué Voy culpa en eso. tengo yo? ¿Ya vamos Ya. a cambiar la letra? Cambiamos la letra. Sí, Ya, ¿qué va a porque está pasar muy esta? difícil. Ya, para que no pensemos tanto. Había grupo musical nomás. Chale. ¿Cuál musical? Kudai. Es súper Oh. antiguo. Es súper antiguo. Yo había pero puesto no. Kanye West, el que Ah, ya. quería ser presidente. Ya, ahora sí, vale, cambia la letra. Ya. Cambia el Que no número. sea tan Ya, difícil. po. el 1. El número 1. Ay, Ahora sí, letra P. P. Ah, ya. ¡Ah! Stop. Ya, stop. Ah, no. Bien, a ver, revisemos. P, nombre. Paula. Pamela. Paloma. Pilar. Paulina. Paula. ¿Quién dijo Paulina. Paula? Yo Chale. dije Paula. La ¿Alguien Connie, dijo Pamela? La Connie Carrillo. No, ¿Alguien dijo Pilar? no, No. Ah, ¿Y ya. Pamela? No. 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 Ya. Paula se repitió, Paula, la Connie Carrillo con la Miss. Ya. Parte del cuerpo con P. Pies. Pecho. Los pies. Puño. Yo puse pies. Yo por la 5. costumbre Espera. había puesto un apellido. ¿Alguien Cuenta dijo el páncreas. pies? ¿Alguien dijo pies, cierto? F. Sí, yo me Ah, ya. Y es, Yo puse pera. espera. Cuenta el También. páncreas. Puño. Sí, puede ser parte del cuerpo. Es parte del cuerpo, sí, pues está Ya, dentro. el páncreas. Ya. Pinto, dijo la Vale. Perdón, es que es la costumbre. Oh. Comida con P, a ver. Porotos. 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 Pizza fue Palta. la única. Pizza y Sí. palta son únicas. El resto porotos. Ah, son- ya. Oh, Pies, ya. pies. Ya. Ciudad de Chile con P. Puerto Montt. Montt. Puerto Puerto Varas. Varas. Puerto Varas. Ya ¿Quién se dijo repitió eso? Puerto Varas, se repitió Yo. Puerto Montt. Puta. Pomaire, Pomaire es una ciudad, ¿cierto? Sí, Sí. Aníbal, muy bien. Ya. Adjetivo con P. Pelotudo. Pequeño. Pasivo. ¿Cómo? Pasivo. ¿Alguien dijo? No, ¿No? Ah, ya. No, yo puse pequeño. pequeño, no sé si está bien. Pelotudo que dice Aníbal también. Aníbal con P. Pato. Pato. Puerco. Pavo. Puerco, Pavo, 10. pavo, Nadie puso 10. pavo. No, eso. Muy bien, chiquillos. Y cantante o grupo musical. Paloma Mami. Paloma Mami. Passenger. Ya, ahí Yo puse son- Paramount. Creo que hay un Paramount, grupo que se llama sí. Paramount. Sí. Así Nadie que- dijo Puse Paloma Mami, Passenger. ¿cierto? Es un cantante. Sí, son todos Ya. únicos, así que muy Ah, bien. ya, excelente. Bien. 10, 20, espere, 30, cuenten, 40, eso. 20, 30, 45. Ya. ¿Me toca elegir número? Así es. Ya, el número 4. Número 4. La Q. No, No, otra. Camila. Es No, muy otra. difícil. Ya, otra. Ya, otra. Chuta, 24.
24. No, también está difícil, ¿o no? Uy, no sé. Ya, la 12. Ya, las 12, pero esta sí es definitiva. Ya, Ya, Ya. sin posibilidad de cambio. sí. Sí, no, la 11 entonces Ese, ni diga. ese, ya. ese. Ah, as- Stop. Ah, la Araceli. Chao, me faltó. Ya. Me faltaron Me como voy. 3. Ya. Ya, nombre con S, Araceli. Una. Sara. Sara, Sandra. Sebastián. Sandra, Samantha. Sebastián, Samantha. Sandra, dijeron Sandra, ¿cierto? Sí. Yo dije Sandra Omi. Ya. Yo le dije Sabrina, ¿cuántas tú dices? Sí. ¿Dijeron Sí. Sofía? No. No, ¿No? no. Sí, yo dije. Ah, sí, Mati. el Mati dijo. Ya. Ahí se repitieron algunas. Parte del cuerpo con S. Puse 2 porque no sabía si que lo escribía las rápidas. Puse A ver. seno y silla turca. Ya, muy bien. Sí, estamos bien. Cuenta el sistema nervioso. Entonces, tema, Aníbal. Ya, pero igual cuenta. Sí, una parte del cuerpo. S, ¿qué más? Sangre, no sé si cuenta, profe. Sangre, también es parte del cuerpo, por supuesto. Bien. Comida con S. Sopa. Salchichas. Sopa, Sandía. salchicha igual. Conipo. Sandía. ¿Nadie Sandía. dijo sandía? No, ¿Alguien puso sushi? no, No, nadie, ya. nadie. Ciudad de Chile con S. Santiago. Santiago. San Pablo. San Pablo. Eso, Aníbal, más local, pues. San Juan de la Costa no es una ciudad, ¿no es cierto? No, No, un pueblito, ¿no? Perdón, No es que puedo. estoy en la cuarentena. Muy bien. Adjetivos con S. No sé si Solidario. Solidario. ¿Humor no cuenta? Sapo. Soborno. Soborno. ¿Sí o no? No. Estoy puro equivocándome. No, soborno no. estoy puro equivocándome. No es una característica de nada. ¿Y sonso? Sonso sí, pues. Oh. Y sapo. 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 ¿Por qué? Charre, sapo. Cuenta, pues, ¿no? Tantas palabras con eso para describir a alguien. No, ya dejémoslo que cuente. Nah, es que hay muchas que son más de insultos. Ya, pero vamos bien. Animal con ese. Sapo. Sapo. Serpiente. Sapo. Ah, serpiente, vale. Serpiente. Ah, la pero única. Constanza. Y cantante o grupo musical. Sandro. Sandro. Sam Smith. Sin bandera. No se repitió ninguno, así que No. muy bien. Selena Gómez, Sin Bandera, Sandro. Andro. Eso. Muy Tú de bien. 60. Ya, y una más antes que nos vayamos. Sí. ¿Quién fue que ganó? No sé. Lara. Clara. Yo. Ya. 21. 21. Ay, J. uy, qué difícil está la J. No hay ciudad de Chile. No, parece que no. O no sé si está bien, pero. Hay una isla Stop. que empieza con J. Ah, sí. Ah, Stop, ya dijeron stop. yo. Ya dijeron. Ya, a ver. Otra vez. Ya, a ver, revisemos entonces la primera categoría. Va. La primera categoría. Aquí está. Nombre. Josefina. Jorge. Jorge, Josefina, Javier. Javier. Javier también. Javier. Javier. también. Ya. Mati, ¿alcanzó a poner algo, no? ¿Ah? ¿Alcanzó a poner algo, no? Sí, sí, puse Joaquín. Ah, ya, muy bien. Ay, La Cone. la
Corintia. Fabián. Ya. Ya estaba, Víctor. Parte del cuerpo. Jugos gástricos. Jugo gástrico, muy bien. Joroba. Joroba, también. Yo puse juanetes, pero no creo que valga. Sí, también. Para ok. el cuerpo, para el Sí. pie, para la patita. Ya, Ya, muy yo no le bien. puse nada. Ya, pasamos entonces, dejamos cero ahí. Comida con J. Jurel. Jengibre. Jurel, Jamón. jamón, muy Jalea. bien. ¿Nadie puso Jalea. jalea? No, porque. Yo. Mucho. Jalea. Vela, pero en este juego. Ya. Muy bien. Ciudad de Chile con J. Yo puse la isla Juan Fernández. Juan Fernández, Juan Fernández. Jamaica. De No. Chile. Chao. Ya. Ya no. Pero es que Adjetivo. Juan Fernández. ¿Qué te- ¿Quién va ahí? ¿Quién lo conoce? Felipito. Adjetivo. Felipe. Jorobado. Joven. Justo. Joven. ¿Sirve Joven, justo? Justo, sí, por Cinco, supuesto. Jorobado, muy bien. Joven. Joven. Jaranero, profe. Es ¿Qué? jaranero. Caramba. No será jalero. Ah, Y ahí tienen todos los adjetivos. Animal con J. Jabalí. Jabalí. Jaguar. Jaguar. O sea, ¿Quién no. dijo jabalí? Aníbal. ¿Dijeron jabalí? Sí, yo lo dije. Pucha, la lesiera. Dijeron jaguar. Sí, yo dije jaguar. Estúpido. Oh. Rabioso. Se picaba, se Valentina, picaba. ¿no? Están picando ya. Cantante grupo. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juanes. Juan Y Gabriel. Álvarez. Juanes. J Balvin. No puse J Balvin. Juanes. Juan Gabriel. No, yo puse J Balvin. ¿Quién puso Ah, Juanes? Nadie Yo puso puse Juan Gabriel, Juanes. ¿cierto? Ajá. Ah, ya sé. no. 10. Bien. A ver, 20, a contar los 20, puntos. 35. Ya, contemos los puntos. 10, No, yo perdí. Me fue horrible, profe. 10, 11, Pero Mati, tú tenías fe. 14, 15, 16. Ya, estoy lista. Vamos a ver, por si acaso. ¿Cuántos puntos, Miss? 170. Yo 175. Yo 170. 175. ¿Quién me copió? 125. Yo, perdón. 210. Ah, la Araceli ganó. Hola. Ya. Ya, entonces la Araceli ganó. Después le siguen Aníbal con 175. ¿Quién más tuvo 175? No, tuvo menos Aníbal. ¿Aníbal cuánto tuviste? No, yo tuve 175. 145 tuve yo. Ah, yo creo que es mentira. ¿Cómo me estoy diciendo a mí? Si había uno que saqué 60. Ah, Yo igual tuve 175. Sí. Así que no sé quién va primero. No sé quién va ¡Ya! después. Yo Fue por copiarme en Jaguar. nombre. Sí. Sí, eso es lo entretenido que acá, que el que dice stop no necesariamente gana porque no, pues, puede repetirse todo lo que diga. exacto. Entonces Ahí ahí está no. lo malo. Sí, pero muy bien, chiquillos. Ya para ir concluyendo todo el encuentro virtual, muy entretenido la última parte, ¿cierto? Por lo menos a mí me gusta también entretenerme en ese sentido, pasarlo bien, distender un poco el ambiente y también acompañarnos en un encuentro un poquito más informal. La primera parte, chiquillos, impecable, excelente, sumamente bien. Yo lo insisto, ya agradezco constantemente su participación de los encuentros virtuales y además el nivel que tienen ustedes de participación también es bastante bueno. Participan todos los estudiantes que se conectan, a todos les corresponde o leer o hacer una pregunta o responder o participar en el chat y eso también hace que todo sea más fluido, mucho más atractivo, por lo menos desde mi parte como profesor. Así que muchas gracias por su conexión, chiquillos. Yo me comienzo a despedir y nos estamos viendo también la siguiente clase, que eso ya es, ¿cuándo nos toca la siguiente clase? El próximo miércoles estaríamos ya juntándonos nuevamente para poder seguir avanzando en los tipos de textos que nos quedan pendientes de revisar. Así que muchas gracias por su conexión, por su participación y también por la última parte, por el juego y también por participar en esa instancia un poquito más informal. Miss, si quiere también despedirse los chiquillos. Así es, muy buena la actividad, ¿cierto? Como usted decía, Mister, se ven los progresos, los procesos que se han pasado y que han avanzado considerablemente y ha sido positivo. Yo creo que eso es lo que uno rescata, de que han ido de menos a más y que también podamos salir un poco de la estructura de la clase en sí y poder
reírnos un poco, qué sé yo, tirar la talla, que eso hace muy bien. La risa, de repente desconectarse un poco ayuda, sobre todo en una medicina muy importante. Además, no, pero sí es verdad que la risa ayuda mucho, es una medicina natural y muy importante. Así que eso me alegra poder verlos como siempre. Somos los que somos, así que, y si nos mantenemos, y eso es bueno. Así que nos estamos viendo prontamente, chiquillos, que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Eso, nos estamos viendo, chiquillos. Chao, chao. Chao, Listo, profes, que estén bien. La Chao, clase, profe, que que estés estén bien. bien. Muchas gracias por la Chao, clase. chao. Chao. Chau, chau. Chao, chao.